Hush Hush es una saga juvenil escrita por la autora Becca Fitzpatrick, publicada en el año 2009, y fue todo un fenómeno en aquel entonces. De hecho, su fama perduró por años y la saga se convirtió casi en un libro de culto en el género. Puedo decir que viví el furor de esta saga en el momento preciso de la adolescencia y el nivel del fandom en ese entonces era increíble, de verdad. Ahora bien, estos libros se publicaron entre los años 2009 y 2012, y en el mismo año que se publicó el último libro, LD Entertainment compró los derechos de la saga para realizar una adaptación. Yo leí estos libros tal vez en 2014, así que en el momento en que me uní al fandom ya se estaba esperando una película. Sin embargo, ese mismo año la autora anunció que la película ya no se produciría. Luego de un tiempo, en 2018, dos productoras en conjunto comenzarían a planear una nueva adaptación que tendría como directora a Kelly Cyrus, que por si no la conocen, ha participado como directora en Crónicas Vampíricas. Y bueno, desde este anuncio es que nace una eterna espera. En aquel entonces había mucha esperanza en la película, ya que se había anunciado a su directora y además se habían elegido a los protagonistas. Wolfgang Novogratz, no sé cómo se pronuncia ese apellido, Wolfgang Novogratz. y Liliana Liberato como Patch y Nora. En lo personal me gustaban los actores y gran parte del fandom también, así que todos estábamos súper felices. Se vio en un inicio bastante actividad en las redes sociales de la directora y de los actores sobre la película. Hubo reuniones y los actores parecían felices con los papeles. Luego, en 2019, Kelly subió algunas fotografías de lo que parecía ser un guión, así que parecía que todo estaba en marcha. Sin embargo, no había mucho más y los fans estaban constantemente preguntando en las redes sociales tanto de Becca como de Kelly qué ocurría con la película. Hasta que en 2020, Kelly comentó lo siguiente en una de sus publicaciones de Instagram. Vale, creo que es divertido cuando veo cosas relacionadas con Hush Hush, pero algunas personas parecen molestas. Entiendo que la película ha estado en preproducción durante mucho tiempo. En este momento, el COVID no está permitiendo que ninguna producción se firme en lo absoluto, pero la verdad es que no tengo nada sobre la película en este momento, no tengo ninguna información. Ojalá pudiera decirle algo a todos, pero no tengo nada que decir. Me abstendré de publicar cosas relacionadas con Hush Hush hasta que haya noticias de la película. Que estén bien todos. Luego de esto, la en ese entonces directora de la película dejó de postear cualquier cosa en relación con Hush Hush, y no es hasta 2021 que tendríamos nuevas noticias. Y es que Becca, la autora de la saga, postó en sus redes sociales que Nickelodeon, en conjunto a otras productoras, produciría la película, lo que significaba un nuevo cambio de producción. Por lo que se sabía, a pesar del cambio, los actores elegidos continuarían con sus papeles, pero la dirección pasaría de manos de Kelly a las de Matt. Y esas fueron las últimas noticias oficiales que se han tenido al respecto. De hecho, este anuncio fue el penúltimo tuit de la autora en su red social. Y luego de esto tampoco ha tenido demasiada actividad en su cuenta de Instagram, donde constantemente los fans comentan sus publicaciones en busca de explicaciones sobre el proyecto. De hecho, hacen lo mismo en las publicaciones de Kelly, quien ya no es la directora, y esto comentó también en una de sus últimas publicaciones hace algunos días. Así que nos quedaría Matt, el nuevo director, que ha participado en Crónicas Vampíricas, Los Originales y la serie de Cazadores de Sombras, que honestamente no pasé de la primera temporada. El caso es que el nuevo director tampoco ha comentado nada sobre la adaptación, y en la actualidad se encuentra trabajando en una nueva adaptación de Oscuros, otra saga literaria de adolescentes con ángeles, lo que es irónico. Y anteriormente, de hecho, esa saga había tenido una película, pero le fue fatal. Y ahora vuelve en formato de serie. De esto podemos hablar en otro video. En fin, la noticia de la nueva productora de la película se dio en 2021 y supuestamente esta sería estrenada en 2022 por la plataforma de Paramount. Pero como pueden ver, a julio de 2023 eso nunca sucedió. Y personalmente no creo que vaya a suceder pronto. La autora, quien se supone debería ser quien más esté adentrada en el proyecto, no lo está y no lo estuvo en todos estos años. Y personalmente creo que esta escritora está fuera. Luego de la culminación de la saga de Hush Hush, solamente publicó 2 libros más y el último de ellos fue en 2015. Desde entonces no ha participado demasiado en todo este mundo literario y con ella fuera de las redes sociales no creo que vayamos a tener nuevas noticias pronto. Creo que este proyecto simplemente lo dejaron morir.